Estamos en San José de Costa Rica. Hoy es viernes 21 de noviembre, son las 3:15 de la tarde y vamos a conversar con Andrés Cambronero y vamos a dialogar en relación a estos tópicos, pero que además son dimensiones sociales muy significativas de hoy por hoy, que son los grupos y las comunidades. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Marito, qué gusto Qué hacer esta gustazo. conversación aquí en la Universidad de Costa Rica, Ajá. en Costa Rica. Tenerte aquí también y gracias por invitarme a hacer esta conversación, entrevista, compartir, que sigue siendo parte de los compartires que ya hemos traído por muchos años también, ¿verdad? Exactamente. Como te decía, la idea es que podamos dialogar a partir de tu experiencia, de tus visiones, de tus latidos y de tus criterios de estas dimensiones, de lo grupal, lo comunitario, los grupos, las comunidades, en esta contemporaneidad nuestra latinoamericana. Entonces, ¿te parece que partamos como por una presentación tuya para que sepamos en conjunto quién es Andrés Cambronero? Bueno, yo soy Andrés Cambronero Rodríguez, yo soy de aquí, de la ciudad de Alajuela, Costa Rica, la ciudad de los mangos. Yo estudié psicología y el ámbito en el que me fui especializando, digamos, fue la psicología social, la psicología grupal. Y digo esto porque en realidad yo creo que antes de entrar a psicología yo ya venía con un camino del trabajo de los grupos, que desde pequeño, desde niño, ya estaba dentro de temas de campamentos recreativos, campamentos de secundaria, de primaria. Y yo creo que desde muy pequeño yo sabía que había algo de eso que a mí me gustaba, ¿verdad? Del trabajo de lo grupal. Y en la universidad creo que encuentro en la psicología social, en la psicología de la liberación, un camino de los que voy nutriéndome también de otros caminos, de los caminos de las comunidades que fuimos a visitar también o con los que trabajamos, desde un programa que se llama Kioscos Socioambientales, que trabaja en los territorios, desde el voluntariado también en parques nacionales, y por ahí yo creo que yo he venido como construyendo también un poco de mi identidad hasta llegar a que uno va escogiendo cosas que no están separados a lo que es uno, ¿verdad? Y de ahí también estudiar una maestría en psicología comunitaria que afianzaba ese caminar en territorios, en pueblos, ¿verdad? Con grupos, y por ahí me presento, ¿no? Como una persona que ha caminado distintos andares, distintas veredas, que ha encontrado en ese andar como una diversidad también de formas identitarias, ¿verdad? Algo de territorios indígenas, de territorios campesinos, de territorios urbanos también, y que eso va siendo un poco de lo que yo también soy hoy, ¿verdad? Y por ahí ando. Creo que también me encanta la música, que es una forma de conectar con la gente. Me gusta la guitarra también, que es un lugar donde uno puede fácilmente entrar en conexión y cantar música de distintos territorios también. Y yo creo que algo no menor en esto de lo comunitario y de lo grupal es que me gusta la cocina y me gusta hacer pan, y creo que son formas en las que también me han hecho conectar con muchas comunidades y con muchos grupos, creo, ¿verdad? Andrés Cambronero Rodríguez, tico de Alajuela, psicólogo con maestría en psicología comunitaria acá en la UCR, un territorio donde estamos haciendo este diálogo, y que tiene también toda una memoria, todo un bagaje desde las experiencias grupales y comunitarias de siempre, ¿no? Esto de las referencias que tú hacías, ¿no? ¿Y qué significa, ¿no? Ser psicólogo con esta especialidad en grupos y comunidades acá en Costa Rica? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces cuando interactúas, ¿no? Con grupos y comunidades? Yo creo que hablando desde la experiencia que he venido realizando desde la formación, ha estado muy enfocado en el tema ambiental, ¿verdad? Cómo
cómo acompañar comunidades que están defendiendo sus territorios, ¿verdad? Y en ese sentido, cómo la psicología comunitaria reconoce los diferentes afectos, identidades de las comunidades con ese territorio en el que habitan, lo que significa para ellos y cómo se defiende. Cómo visibilizar eso en el trabajo que se realiza de acompañamiento. Creo que es una de las maneras en que lo he realizado, digamos, mi persona, pero también en conjunto con otras. También dentro de los territorios indígenas en los que hemos trabajado, en los que he trabajado, también ha sido toda esta parte, no solamente de la identidad, es una identidad, pero también desde la cosmovisión, cómo los pueblos y cómo las comunidades tienen una cosmovisión de sus territorios ancestrales, y a partir de eso cómo se movilizan afectos hacia la lucha y hacia la resistencia, y cómo eso se le da un lugar, ¿verdad? No es que uno da el lugar a las comunidades en ese sentido, pero también cómo se dan cuenta de que esos saberes, de que esos sentires arraigan un territorio, lo construyen y desde ahí también se defienden y se construyen, ¿verdad? Entonces esa es otra manera en que lo he trabajado. Y una que vengo desde hace ya unos 7, 8 años, trabajando es el tema de derechos humanos, con personas defensoras de derechos humanos, con personas exiliadas también, que es cómo acompañar en el exilio a estas personas que se encuentran en riesgo, pero cuando acompañamos a una persona, que esto también es de una misión comunitaria, no solo se acompaña a la persona que estamos trabajando con, sino también se acompaña y se trabaja con sus comunidades, porque cada quien, y eso es una percepción que yo creo que trae la psicología comunitaria o la psicología social, no trae solamente su individualidad, sino que trae consigo su colectividad. Pues cómo acompañamos a una persona que viene de un territorio campesino, es saber cómo es ese contexto de esa persona, cuáles son los grupos que esa persona habita, cuáles son los que les habitan a esa persona, y a partir de eso también realizar acompañamientos. Siempre trabajamos para mí es trabajar siempre desde un lugar, desde lo grupal, porque creo que lo grupal tiene esa potencia de multiplicar los sentires y afectos de las personas que viven lo grupal, sin olvidar siempre de ese afuera donde esos grupos se están transitando, ¿verdad? Y es esta lógica de saber que estoy con este grupo, pero cómo este grupo devuelve a su comunidad lo que estamos trabajando en el grupo y cómo va una dialéctica entre el grupo y la comunidad, ¿no? Que siempre está ahí en una constante. Creo que por ahí es donde lo trabajo. La pertinencia o la importancia ahora yo creo que es que estamos en contextos, y aquí en Costa Rica también, de mucha individualidad, de mucho individualismo, de mucha violencia, de mucho autoritarismo, donde lo que se busca es polarizar la sociedad, ¿verdad? Y entonces creo que lo grupal es una oportunidad para el encuentro, también desde la interpelación, pero como dicen las compañeras del feminismo comunitario de Guatemala, son interpelaciones también amorosas, donde se pueda buscar el encuentro y se pueda buscar la construcción de vínculo y la reflexión colectiva, ¿verdad? Y en esta contemporaneidad de ruptura del lazo social, de la fragmentación colectiva, de la atomización de este individualismo que tú señalas, ¿cuáles serían entonces, desde tu práctica, desde tu visión, desde tu interacción territorial, desde acá de Costa Rica, pero también desde otros territorios latinoamericanos que también te mueves? ¿Cuáles serían los desafíos, los retos, las potencialidades, los recursos que pueda aportar estos encuadres o estas dimensiones de lo grupal, lo comunitario, de los grupos y las comunidades de hoy por hoy? Bueno, ahora que mencionabas esto, como de la experiencia también a nivel latinoamericano, uno, ¿verdad? He estado la oportunidad de estar en Brasil, de estar en Colombia, estar en México, bueno, acá en Costa Rica, haciendo un módulo formativo que compartimos en el DEI de Centroamérica y México. Y hay un asunto que tiene una potencia muy fuerte de trabajar lo grupal y lo comunitario, es la posibilidad de poner los cuerpos en acción. No quedarse solamente en el pensar y en el reflexionar, sino es como ponemos el cuerpo en movimiento, con el encuentro con otros y con otras,
darle lugar a lo afectivo que surge con el movimiento del cuerpo, y en eso reconocer aquellos signos, gestos, movimientos, símbolos, que da la posibilidad de potenciar las acciones que queremos. Porque a veces creo que cuando lo reflexionamos desde la cabeza, se queda en un lugar de ahí, de la idea, pero cuando lo ponemos en el cuerpo, creo que genera una potencia que posibilita también la acción. Y eso motiva, inspira a las personas para llevarse un poco de eso hacia sus lugares de acción, sean familias, comunidades, otros grupos, otras organizaciones, ¿no? Y eso tiene una gran potencia en este momento. Yo creo que a veces si nos quedamos en algo más tradicional, ¿verdad? Es como si nos llevamos los conocimientos muchas veces sin saber muy bien cómo se puede aplicar. Pero en las posibilidades de una metodología grupal, participativa, colectiva, emancipadora, da la opción como que las personas y sus cuerpos quedan vibrando, ¿no? Cuando digo vibrando podría ser muy así, muy difuso, abstracto, pero es como que las personas quedan con una motivación para la acción, ¿verdad? Y eso tiene mucha potencia también. Y a partir de ese camino también, y en este contexto de individualismo, de fragmentación social, ¿cuáles serían estas potencialidades, pero sobre todo cuáles serían los desafíos, tanto de los grupos, las comunidades, pero sobre todo las personas que podemos situarnos en el rol de facilitar procesos o encuentros? Yo creo que uno de los desafíos es como facilitador, facilitadora, el trabajo personal. Que el trabajo personal es también un trabajo colectivo, es decir, también es el tema de seguir reflexionando teóricamente, pero también de seguir encontrándonos con otros y con otras para innovar otras formas de hacerlo grupal. Yo creo que eso puede ser uno de los desafíos. Otro de los desafíos que tenemos creo que es la institucionalidad misma, la burocratización de las instituciones, ¿no? Que buscan los resultados, los indicadores, el asunto, la eficiencia, la eficacia, lo rápido, y de maneras muy encajonadas a que, bueno, la persona tiene que decir esto, y ya esto es un indicador de éxito, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo romper esa lógica de productos simples y sencillos, ¿no? También a la concepción de procesos grupales y comunitarios, ¿verdad? Que se tienen que sostener, que necesitan sostenibilidad económica, pero también sostenibilidad del compromiso, de la responsabilidad. Creo que son uno de los dos desafíos que tenemos. Y por decir un tercer desafío también, obviamente, es este contexto de individualismo y de polarización, ¿verdad? O sea, eso es un desafío al que tenemos que también traspasar, ¿no? O sea, que tenemos, porque de pronto puede salir el miedo del encuentro. Entonces, cómo desafiar y cómo confrontar ese miedo del encuentro y hacerlo posible. Estamos redondeando este encuentro, este primer encuentro de estos diálogos, de esta visión, esta dimensión de grupos y comunidades en esta contemporaneidad latinoamericana de este 2005. No, 2025. Es que la temporalidad. De 2025. ¿Qué te gustaría agregar como colofón de este diálogo? De este apretado y sintético diálogo acá en Costa Rica, en este noviembre del 2025. Y yo creo que estamos en un mundo que la esperanza está en jaque, ¿no? O sea, hay como algo de la esperanza de estar en jaque. La palabra misma esperanza está en discusión, la verdad, todo está como en un proceso de mucha problematización, de disputa, que está bien. Y desde la experiencia, por ejemplo, el día anterior estaba hablando con la experiencia que tenemos de acogida en una casa a personas defensoras de derechos humanos, y la concepción de comunidad nos sigue salvando. La concepción de comunidad es la posibilidad de sentirnos parte de un tejido, de un vínculo que nos sostiene y que nos lleva, y que es donde la vida toma sentido, como donde la cotidianidad se llena de afecto. Y para mí
ese siga siendo la apuesta desde lo comunitario, de lo grupal. Y por lo cual esto sigue siendo una trinchera donde tejer insistente y tercamente de que hay que hacer esto, de que hay que colocar lo comunitario, que hay que tocar lo grupal, porque siguen siendo las comunidades las que defienden, siguen siendo las comunidades las que construyen, pero sigue siendo en comunidades donde nos sostenemos y desde donde creamos. Y yo creo que crear comunidad y crear grupalidad sigue siendo un mecanismo de resistencia, de sobrevivencia, pero de otros mundos que se construyen ahí también posibles. Entonces, compañeras, compañeros, compañeres que nos escuchan y ven en un futuro próximo, que sean también estas palabras de este diálogo, estas ideas que se van entretejiendo en esta conversación hoy acá con Andrés Cambronero Rodríguez, una interpelación, pero también una invitación a seguir pensándonos en lo grupal, en lo comunitario. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Seguimos. ¿Sí? Que estés muy bien. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.